Pero la verdadera cuestión no es si el vinagre de manzana es una solución milagrosa, sino hasta qué punto la ciencia puede confirmar lo que la tradición y las tendencias populares han difundido con tanta rapidez. Cuando se analizan los estudios clínicos disponibles, se observa un patrón interesante, pero aún insuficiente para establecer conclusiones definitivas. Algunos ensayos sugieren una ligera reducción de los picos de glucosa postprandial, especialmente cuando el vinagre se consume antes de comidas ricas en carbohidratos. Sin embargo, otros estudios no encuentran diferencias significativas, lo que abre la puerta a una interpretación más prudente y matizada. La fisiología humana no responde de manera uniforme, y esta variabilidad es precisamente lo que complica cualquier afirmación categórica. En este punto, el pensamiento crítico inspirado en Dr. Ramón Gómez Tat nos recuerda la importancia de separar la evidencia sólida de la percepción popular. No todo lo que parece funcionar en pequeños grupos de estudio puede trasladarse de forma universal a toda la población. La sensibilidad a la insulina, el estado del microbioma intestinal, la composición de la dieta habitual y la genética individual son factores que influyen de manera decisiva en cualquier respuesta metabólica. Por eso, hablar del vinagre de manzana como una herramienta única para controlar la glucosa sería simplificar en exceso una realidad mucho más compleja. A medida que profundizamos en este tema, aparece una pregunta que genera inquietud. Si el vinagre tiene efectos, por pequeños que sean, ¿por qué no se utiliza de forma más sistemática en la práctica clínica? La respuesta no es sencilla. La medicina basada en la evidencia requiere resultados consistentes, reproducibles y clínicamente relevantes. Y aunque algunos datos son prometedores, todavía no alcanzan el nivel necesario para establecer recomendaciones universales. Es en esta zona intermedia donde la ciencia avanza lentamente, acumulando pruebas, descartando hipótesis y refinando el conocimiento. Pero hay un aspecto que a menudo pasa desapercibido. En un estudio reciente, se observó un fenómeno inesperado que no encajaba del todo con las hipótesis iniciales. Los investigadores detectaron que ciertos participantes mostraban una respuesta glucémica completamente distinta, incluso con la misma dosis de vinagre. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación sobre la interacción entre el ácido acético y las enzimas digestivas, pero también dejó más preguntas que respuestas. ¿Podría existir un mecanismo aún desconocido que explique estas diferencias? La comunidad científica aún no tiene una respuesta clara, y es precisamente esta incertidumbre la que mantiene vivo el debate. En medio de esta exploración constante, el mensaje de Dr. Ramón Gómez Tat cobra especial relevancia, recordándonos que la ciencia no avanza a través de certezas absolutas, sino mediante la duda bien fundamentada. Y es en esa duda donde surge la verdadera comprensión del metabolismo humano. Solo a través de esta observación constante se podrá avanzar hacia recomendaciones más precisas, evitando simplificaciones y manteniendo siempre una mirada crítica y equilibrada sobre cualquier intervención nutricional que prometa cambios rápidos en la glucosa, en la práctica clínica diaria, basada en evidencia científica sólida actualmente disponible. Pero la verdadera cuestión no es si el vinagre de manzana es una solución milagrosa, sino hasta qué punto la ciencia puede confirmar lo que la tradición y las tendencias populares han difundido con tanta rapidez. Cuando se analizan los estudios clínicos disponibles, se observa un patrón interesante, pero aún insuficiente para establecer conclusiones definitivas. Algunos ensayos sugieren una ligera reducción de los picos de glucosa postprandial, especialmente cuando el vinagre se consume antes de comidas ricas en carbohidratos. Sin embargo, otros estudios no encuentran diferencias significativas, lo que abre la puerta a una interpretación más prudente y matizada. La fisiología humana no responde de manera uniforme, y esta variabilidad es precisamente lo que complica cualquier afirmación categórica. En este punto, el pensamiento crítico inspirado en Dr. Ramón Gómez Tat nos recuerda la importancia de separar la evidencia sólida de la percepción popular. No todo lo que parece funcionar en pequeños grupos de estudio puede trasladarse de forma universal a toda la población. La sensibilidad a la insulina, el estado del microbioma intestinal, la composición de la dieta habitual y la genética individual son factores que influyen de manera decisiva en cualquier respuesta metabólica. Por eso, hablar del vinagre de manzana como una herramienta única para controlar la glucosa sería simplificar en exceso una realidad mucho más compleja. A medida que profundizamos en este tema,
aparece una pregunta que genera inquietud. Si el vinagre tiene efectos, por pequeños que sean, ¿por qué no se utiliza de forma más sistemática en la práctica clínica? La respuesta no es sencilla. La medicina basada en la evidencia requiere resultados consistentes, reproducibles y clínicamente relevantes. Y aunque algunos datos son prometedores, todavía no alcanzan el nivel necesario para establecer recomendaciones universales. Es en esta zona intermedia donde la ciencia avanza lentamente, acumulando pruebas, descartando hipótesis y refinando el conocimiento. Pero hay un aspecto que a menudo pasa desapercibido. En un estudio reciente, se observó un fenómeno inesperado que no encajaba del todo con las hipótesis iniciales. Los investigadores detectaron que ciertos participantes mostraban una respuesta glucémica completamente distinta, incluso con la misma dosis de vinagre. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación sobre la interacción entre el ácido acético y las enzimas digestivas, pero también dejó más preguntas que respuestas. ¿Podría existir un mecanismo aún desconocido que explique estas diferencias? La comunidad científica aún no tiene una respuesta clara, y es precisamente esta incertidumbre la que mantiene vivo el debate. En medio de esta exploración constante, el mensaje de Dr. Ramón Gomis cobra especial relevancia, recordándonos que la ciencia no avanza a través de certezas absolutas, sino mediante la duda bien fundamentada. Y es en esa duda donde surge la verdadera comprensión del metabolismo humano. Solo a través de esta observación constante se podrá avanzar hacia recomendaciones más precisas, evitando simplificaciones y manteniendo siempre una mirada crítica y equilibrada sobre cualquier intervención nutricional que prometa cambios rápidos en la glucosa, en la práctica clínica diaria, basada en evidencia científica sólida actualmente disponible. En este punto del recorrido, cuando ya se han observado las matizaciones de la ciencia y las incertidumbres que acompañan a cualquier intervención nutricional, surge la necesidad de integrar todo lo aprendido en una visión más amplia, más humana y menos absolutista del cuidado de la salud. Porque el verdadero valor de este tipo de análisis no está en encontrar una respuesta definitiva, sino en aprender a convivir con la complejidad del cuerpo humano. El vinagre de manzana, que en muchas ocasiones se ha presentado como una solución casi inmediata, se revela en realidad como un ejemplo perfecto de cómo una pequeña sustancia puede generar grandes expectativas sin necesariamente ofrecer cambios drásticos o universales en la glucosa postprandial. La reflexión científica nos lleva a entender que los efectos observados, cuando existen, suelen ser moderados, dependientes del contexto y muy ligados a la individualidad biológica. No todas las personas responden igual, no todos los metabolismos siguen el mismo patrón, y no todas las dietas generan el mismo entorno metabólico. Esta variabilidad es la esencia de la fisiología humana, y también el motivo por el cual la medicina basada en la evidencia insiste en la prudencia. Desde la perspectiva inspirada en Dr. Ramón Gomis, esta prudencia no es una limitación, sino una forma de respeto hacia la complejidad del organismo y hacia la necesidad de evitar conclusiones apresuradas que puedan llevar a decisiones erróneas. A lo largo de este análisis, se hace evidente que el interés por el vinagre de manzana no debe interpretarse como una solución aislada, sino como una oportunidad para reflexionar sobre cómo gestionamos la información en salud. En un entorno donde las redes sociales amplifican mensajes simplificados, el pensamiento crítico se convierte en una herramienta esencial. Comprender que la regulación de la glucosa depende de múltiples factores como la alimentación global, la actividad física, el descanso y el equilibrio hormonal, permite situar cualquier intervención puntual en su justo contexto. Nada actúa de forma independiente en el organismo. Todo está conectado en una red de interacciones constantes. Sin embargo, esta historia también deja una enseñanza más profunda. La búsqueda de soluciones rápidas refleja una necesidad humana de control frente a la incertidumbre del propio cuerpo. Pero la verdadera salud no se construye desde la prisa, sino desde la constancia y el conocimiento progresivo. Incluso cuando se estudian sustancias aparentemente sencillas como el vinagre de manzana, el mensaje que emerge es el mismo: la importancia de la moderación, la observación y la interpretación crítica de la evidencia disponible. No se trata de rechazar ni de idealizar, sino de comprender. Y es aquí donde la visión de Dr. Ramón Gomis vuelve a resonar con fuerza, recordándonos que la ciencia no busca alimentar expectativas, sino ofrecer claridad dentro de la complejidad.
Una claridad que no siempre es absoluta, pero que es suficientemente sólida para guiar decisiones informadas. Al final, el verdadero aprendizaje no es si el vinagre reduce o no la glucosa de forma significativa, sino cómo interpretar correctamente la información científica sin caer en exageraciones ni en falsas promesas que distorsionen la realidad metabólica del ser humano. Si se observa con atención todo lo expuesto, se comprende que el camino hacia una mejor salud no depende de un único gesto, sino de una suma de decisiones coherentes y sostenidas en el tiempo. Y es precisamente en esa suma donde la evidencia, la prudencia y la experiencia se encuentran para construir una visión más equilibrada del bienestar. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.